La Secretaría de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, nos acompaña para hablar sobre temas relevantes de salud. El director Óscar Baca nos visita para platicarnos sobre los proyectos de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Y con Homero Ontiveros platicaremos sobre el Día Internacional del Rock. Muy buenas noches, es para nosotros un gusto saludarles en una nueva emisión de Nuevo León en la Hora Nacional. Les saluda Daniela García y los invito a acompañarnos los próximos minutos. También les recordamos que nos sigan a través de redes sociales, Facebook y TikTok como Nuevo León en la Hora Nacional. También tenemos a su disposición nuestras vías de comunicación telefónica. Los números son 81 2020 2515 y 81 2020 2513. Iniciamos Nuevo León en la Hora Nacional. Continuamos en Nuevo León en la Hora Nacional y esta noche nuevamente de visita con nosotros la Secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín. Secretaria, ¿cómo está? Muy bien, encantada de estar nuevamente con ustedes. Creo que fueron más de 6 meses que no la veíamos por aquí. Pues fue a finales del año pasado. Sí, ya entonces 6 meses. Todo este año, 6 meses. Muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Es importante, iba a decir, no sé si cada 6 meses, pero es importante regularmente estar haciendo chequeos de salud. A lo mejor Así nos pasamos en ese sentido. Sí, cuando nos sentimos bien se nos olvida acudir al médico y el estado de salud siempre es cambiante. En cualquier momento te puedes enfermar y es cuando dices, tenía que haber ido. Y la estrategia que nosotros estamos impulsando mucho es la de prevención. Entonces, cuidar tu salud es nuestro gran paraguas de todas las estrategias. Y brindamos esta tarjeta que nos permite establecer el contacto con las personas que no tienen otro tipo de acceso a servicios de salud, que en Nuevo León deben de ser más de 1,5 millones de personas que no tienen acceso a Seguro Social, que no tienen acceso a alguna institución como el ISSSTE, SEDENA, y que buscan alternativas que no siempre satisfacen las necesidades y que las buscan desafortunadamente ya muy tarde, solamente cuando se sienten mal. Claro. Nuevo León en este momento es el estado que tiene la esperanza de vida más alta en todo el país. Entonces eso es algo bueno porque vivimos más años, pero no tan bueno cuando esos años no los vivimos con calidad. Entonces es muy importante que podamos tener esta vinculación con el sector salud, cualquiera que sea la institución que provee los servicios de salud, pero para los que no tienen una institución como tal, están los servicios de salud estatales a través de Cuidar tu Salud. Y ahorita mencionabas un poquito más de 500,000, ¿nos decía? 1,5 millones, sí, debe de ser un poco más de 1,5 millones. Estamos esperando las próximas encuestas. Sin embargo, nosotros hemos trabajado ya, en agosto cumplimos 2 años de haber lanzado esta estrategia. Ya llevamos más de 1 millón de personas registradas en el programa. Justo era lo que quería saber. Y estamos avanzando en este proceso de coordinación con todos los ciudadanos para que a través del código QR que tiene esta tarjeta se pueda vincular a un expediente electrónico y podamos seguir todo su historial. El programa Cuidar tu Salud significa que las personas reciben servicios médicos gratuitos. Ahorita son más de 500 intervenciones, desde vacunación, programas de diagnóstico, prevención, tratamientos, un parto, una cesárea, todo de forma gratuita. Niños con prematurez se atienden de forma gratuita, personas que tienen ciertas complicaciones también. Y nuestros programas estratégicos de cobertura de enfermedades de alto costo, que alguna vez ya las hemos compartido, lanzamos o ya cumplimos 2 años con el programa de cobertura universal para el cáncer en niñas, niños y adolescentes, que iniciamos en enero de 2022. Ya tenemos poco más de 2 años y ya cerca de 500 niños inscritos en el programa, que afortunadamente, si se hace un diagnóstico oportuno, tenemos una evolución satisfactoria y una posibilidad de curación entre el 85-90%, a veces incluso un poco mayor. Entonces, estamos haciendo una gran estrategia de identificación de niños que desafortunadamente puedan tener esta enfermedad, pero que reciben hoy un tratamiento totalmente gratuito, intervenciones médicas, quimioterapias, radioterapias, trasplante de médula ósea, atención psicológica, nutricional,
Todo está cubierto por la estrategia de cobertura universal para cáncer infantil. ¿Cómo les cambia la vida a esas familias, doctora? Sí. ¿De qué casos sirven para ejemplificar esta acción que está llevando el gobierno? O sea, de cómo les ayudan. Sí, digo, hemos tenido, ahorita que comentabas cuáles son los ejemplos, hemos tenido casos muy impactantes para nosotros de niños que llegan y que a su vez nos dan un ejemplo de vida, porque a tempranas edades, a los 2, 3 años, 4 años, están pues librando esta batalla contra el cáncer, y que muchos de ellos pues sí me pican mucho, sí los tratamientos son pesados, pero yo le digo a mi mamá que no se preocupe, que voy a estar bien, por ejemplo. Y son en promedio 2 años de tratamiento, en la que como estos intervenciones a veces son muy agotadoras y desgastantes para el paciente. Como ya sabemos, se les cae el pelo, se debilitan mucho, pueden tener infecciones. Pues es un proceso complicado, no solamente para el niño, sino para la familia, amigos porque cercanos, muchas vecinos, veces la mamá tiene que dejar, si trabajaba, tiene que dejar de trabajar para cuidar al niño, llevarlo a las consultas, a las terapias. Y bueno, es un proceso bastante complejo, por eso la atención psicológica. Tenemos, a diferencia de otros lugares en el mundo, un apego prácticamente en el 99% de los casos. Ha habido ahí un par de pacientes que porque cambian de domicilio o algo ya no acuden, pero tenemos un seguimiento. Contamos con un equipo que les está recordando que si tienen algún obstáculo para el traslado, la comida o algo, podamos solventarlo de alguna manera y que no pierdan los niños sus tratamientos. Lo mismo sucede con el programa de cobertura universal de cáncer de mama. Ahí ya tenemos más de 1,000 pacientes, 1,000 mujeres que en otro momento no tenían posibilidad de recibir atención médica. Como bien saben, los tratamientos para el cáncer son sumamente costosos. Sí. Hay tratamientos que superan el $1,000,000, los 2 millones, y que en el caso de las mujeres, imagínense más de 1,000 mujeres que a edades jóvenes, porque tenemos pacientes de 28, de 30 años, no todas son mujeres adultas de entre 40 y 60 años, que era lo que antes veíamos. Cada vez tenemos pacientes más jóvenes que tienen hijos pequeños que desafortunadamente cuando el desenlace es fatal, pues dejan a estos niños sin esa protección. O sea, no solamente la mamá, pierden a la mamá, la estructura familiar se debilita muchísimo porque a veces ellas están solas al cuidado de los hijos. Y bueno, pues historias de vida muy, muy fuertes, pero que nos invitan a seguir trabajando para continuar con estos grandes proyectos. Decía, estos dos fueron los primeros que ya cumplieron los 2 años, tanto cáncer infantil como cáncer de mama. Y bueno, luego lanzamos otros 2 el año pasado, que fue el del código infarto, cobertura universal para el código infarto, y el programa de cobertura universal para niños con sordera al nacimiento. Entonces sí tenemos ya 4 grandes estrategias de enfermedades de alto costo y más de 500 coberturas de enfermedades que a lo mejor no son tan graves o no son tan complicadas, pero que eventualmente requieren, pues si lo haces por otro medio, vas a invertirle $100,000 o $50,000 que mucha gente no cuenta. Aunque no sean a lo mejor las enfermedades de alto costo, como mencionaba, de todos modos pueden llegar a impactar de manera impresionante en las familias regiomontanas. Es sin duda claro. ¿Qué nos falta para llegar al grupo de personas que no están todavía siendo beneficiados por estos programas? Estamos trabajando todos los días. Tenemos ya casi 2 años con esta estrategia Cuidar tu Salud, que con esta tarjeta pueden accesar no solamente a los más de 500 servicios, sino a los programas de cobertura universal de enfermedades de alto costo. Y bueno, estamos todos los días tocando las puertas de los domicilios, en nuestras unidades médicas, recordándoles que la tarjeta es sumamente importante porque es la llave de acceso a los servicios de salud. Pero más allá de eso, es el contacto directo. El contacto directo, porque esta coordinación que se daba hace muchos años, donde era muy natural que la mamá nos llevara al centro de salud a vacunar, ahora ya no se da tan
de forma tan cotidiana porque han cambiado las formas o los estilos de vida. Las mamás trabajan, a veces los centros de salud están cerrados, están saturados y por eso hemos ideado otras estrategias para tener aperturas los fines de semana, para realizar brigadas, para tratar de volver a conectar con la sociedad y entender que la salud es lo más importante que tenemos, que sin salud no podemos desarrollar otras actividades, educarnos, trabajar. Por eso es muy importante cuidar nuestra salud. Y para ello tenemos todas las estrategias de prevención. Lanzamos recientemente el programa Cuida tu salud, estás a tiempo, que nos invita a prevenir el sobrepeso y la obesidad, que son causantes de muchas enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, las embolias, algunos tipos de cáncer. Entonces, el poder actuar en cada una de las etapas de la vida es sumamente importante. Por eso lanzamos también el año pasado una estrategia intensiva de lactancia materna, porque desde el primer minuto de vida el bebé tiene que alimentarse con lo mejor, que es el seno materno. Y bueno, alimentar con amor es nuestra estrategia de en la etapa inicial de la vida, con la nutrición más adecuada para nuestros pacientes o para nuestras niñas y niños en el estado. Y hemos tenido una gran aceptación, una emoción de las mamás de sí alimentar a sus hijos con leche materna, sí brindarles este beneficio que no solamente es nutricional, es un beneficio emocional, es un vínculo que se genera entre la mamá y su hijo que permanece a lo largo de la vida. Así es. En este caso, en el de Cuida tu salud, estás a tiempo, doctora, ¿ahí también es con una tarjeta o cómo funciona para prevenir, para este tema de la obesidad? Sí, lo primero es que tenemos que identificar que tenemos estilos de vida que no son los mejores. Ok. Digamos que tenemos hábitos de alimentación inadecuados, que estamos mucho tiempo sentados frente a los videojuegos, a la televisión, a los teléfonos. Y lo que antes hacíamos era salir a jugar a las calles, cosa que ya no es tan práctico hacer. A veces no tenemos un parque cerca o si lo tenemos, pues no lo utilizamos por diferentes circunstancias. Pero el que podamos dedicarle un momento de nuestro tiempo con nuestros hijos a salir a caminar, a realizar algún tipo de actividad, por mínima que esta sea al menos 30 minutos de actividad física durante el día, es muy importante para empezar a cambiar estos hábitos. Luego, el que podamos ir a una unidad médica donde nos puedan hacer una evaluación nutricional también es fundamental. Entonces hemos capacitado a todo nuestro personal de salud de casi 400 centros que tenemos en todo el estado para que no solamente hagamos un diagnóstico médico de si tiene una gastroenteritis o una faringoamigdalitis o alguna infección un paciente, sino cuál es el estado nutricional del paciente. Y en base a eso, integrarlo con los hábitos de vida y empezar todos con este cambio de cultura, porque al final es un proceso que se da de largo plazo, pero que todos tenemos que ser conscientes si lo que estamos haciendo día a día y si las decisiones que estamos tomando son las más adecuadas. Por decir, si vamos a comer, ¿qué vamos a pedir? ¿Vamos a pedir una sopa con brócoli o vamos a pedir unos tacos, ¿verdad? Con papas. O los dos. Bueno, la verdad es que no es malo comer de todo. El problema es cuando consumimos un exceso de azúcares y de alimentos que son muy refinados, como las galletas, las harinas, los dulces, que se absorben rápidamente y se van acumulando en nuestro organismo. Eso produce un estado de estrés en nuestro cuerpo que nos mantiene siempre inflamados, con dolores, y que los niños desde pequeños, desafortunadamente nuestras encuestas dicen que 3 de cada 10 niñas o niños en etapa escolar ya tienen sobrepeso u obesidad, que 5 de cada 10 adolescentes también, y que el 80% de los adultos tenemos algún tipo, ya sea sobrepeso u obesidad, y muchas veces no somos conscientes. Entonces, lo primero es generar esta conciencia de que sí tenemos que cambiar un poco nuestra estrategia de cómo nos alimentamos. Hay alimentos sumamente económicos que están disponibles y que tienen alto valor nutricional: las lentejas, los garbanzos, todas las leguminosas, las sardinas, el atún, son alimentos que los tenemos disponibles y que a veces no pensamos en ellos. No todo tiene que ser ensaladas,
ni alimentos muy costosos, sino que con un presupuesto menor podemos alimentarnos saludablemente y con un poquito de ejercicio, si hacemos esta combinación, un poco también de reducción de los azúcares, estar contando cuántos dulces nos comimos o se comió nuestro hijo, cuántas frituras, porque pues al niño lo entretenemos quizás con un jugo y unas papitas, claro, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Los jugos no son bebidas saludables, tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a tomar agua y ahí ya habremos logrado quizás el 50% de lo que queremos, porque mantenernos bien hidratados también es importante para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y en ese sentido, secretaria, pues me imagino que la prioridad, obviamente ahorita nos estuvo platicando de los diferentes programas que tienen para tratar cáncer, para tratar temas de infartos, todas las enfermedades que se atienden a través de ese tipo de programas, pero me imagino que lo ideal es la prevención, sí, ¿no? Sí, el enfoque es... Tanto para los beneficiarios del programa como para los no beneficiarios, ¿qué recomendación les haría a usted en materia de prevención? Ahorita nos decía, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio, de comer bien, además de eso. Sí, por eso la estrategia se llama Cuida tu salud, estás a tiempo, porque en cualquier momento de nuestra vida podemos ser conscientes de cuidarnos. Siempre una consulta al año para hacernos una revisión de cómo está nuestra presión arterial, cómo está nuestra glucosa, cómo está nuestro organismo funcionando, cómo está nuestro porcentaje de grasa, de músculo, cómo nos estamos desarrollando. Las mujeres tenemos pues ciertas particularidades, las mujeres en edad reproductiva que pueden embarazarse, tener hijos, con mayor razón tienen que acudir inclusive antes de pensar o de considerar un embarazo. Durante el embarazo ya requieren otro tipo de atención. Después del embarazo, los niños en cualquier etapa, imagínense que los niños durante el primer año al menos requieren una consulta por mes durante el primer año, porque cada vez va cambiando toda la estrategia de intervención y los avances en el desarrollo neurológico, la alimentación, todo es importante. Después del año ya la recomendación es que pudiera ser cada 3 meses, después cada 6 meses y una vez que van creciendo pues ya cada año. Para los adultos una cada consulta vez que los vean enfermos. No, bueno, además cuando están enfermos, pero como prevención ya para los niños en edad escolar y de ahí en adelante al menos una consulta al año. Excelente. Y esta temporada que estamos viviendo, el verano, ¿qué enfermedades son las que hay que tener así como monitoreadas ahí en la familia para irlas previniendo y en caso de que algún síntoma, pues a quién acudir o qué hacer? Sí, durante este periodo de julio, agosto, septiembre hay un incremento de ciertas enfermedades. Salimos de vacaciones, comemos más en la calle, hay ciertos virus que circulan, particularmente en los meses de más o temperaturas más altas, como son los virus que te producen enfermedades gastrointestinales. Entonces, históricamente tenemos que julio, agosto y septiembre tenemos más casos de gastroenteritis, se presentan con frecuencia. Muchas de estas infecciones son producidas de persona a persona, se transmiten a través de las gotitas de saliva que expulsamos cuando estamos hablando y esto produce una inflamación tanto en el estómago como en el intestino que hace que se presente diarrea. Y al tener diarrea, como no se están absorbiendo los líquidos, nos deshidratamos. Hay personas que son más susceptibles a la deshidratación, como son los adultos mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas, que una deshidratación leve se convierte a deshidratación grave en cuestión de minutos u horas. Entonces, personas con diabetes, adultos mayores con diarrea, es un foco rojo para llevarlos inmediatamente a consultar. Hemos disminuido un poco las estrategias de lavado de manos y de uso de cubrebocas porque pues ya en teoría pensábamos que ya no tenemos COVID. Recuerden que el COVID llegó para quedarse y se va a estar presentando en diferentes estaciones. También históricamente, julio y enero son los meses en los que más hemos tenido COVID desde que apareció esta enfermedad. Entonces, en julio es posible que tengamos un pequeño repunte, se comporta como una enfermedad respiratoria, como si fuera una influenza, cualquier gripe. Hay personas que sufren afectaciones mayores y otras que cursan con una pues leve gripa, dolor de cuerpo y se recuperan al segundo día.
Pero aquí la recomendación es que si tenemos una enfermedad respiratoria, independientemente del virus que la esté produciendo o la bacteria, siempre usemos cubrebocas para protegernos nosotros y proteger a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque la estamos transmitiendo a través de la plática, de las conversaciones y de las reuniones, sobre todo cuando estamos en espacios cerrados. Entonces, infecciones respiratorias, recordarles que no se automediquen, infecciones gastrointestinales igual, que no se automediquen, sobre todo que tenemos la idea de que consumir jugos pudiera ser normal o pudiese ser benéfico para las diarreas, y es al contrario. Los alimentos con azúcar aumentan o incrementan la diarrea, la hacen mucho más intensa y la deshidratación se vuelve más rápida. Y bueno, pues otra de las enfermedades que surge en este periodo es el dengue. El dengue se produce por la picadura de un mosquito que nos transmite un virus, que es el virus del dengue. Este mosquito, conocido como Aedes aegypti, que seguramente lo han escuchado alguna vez, es un mosquito que transmite la enfermedad, y que hay 4 tipos de virus de dengue que existen, y este año, desafortunadamente, el que circula con más frecuencia o el mayor porcentaje es el virus tipo 3, que es un poco más agresivo que los otros 3 virus. Digamos que el serotipo 1, 2 y el 4 te producen un dengue menos grave, y el serotipo 3 está asociado con síntomas más agresivos, con riesgo de sangrado, lo que antes le llamaban dengue hemorrágico y ahora le llamamos dengue grave. Entonces, los síntomas pues son dolor de cuerpo, mucho malestar, quieres estar acostado, se te quita el apetito por completo, no quieres comer ni tomar líquidos, puede haber dolor abdominal, alguna erupción en la piel, dolor de cabeza, mucho dolor detrás de los ojos y fiebre muy alta, hasta de 40 grados. Y después de eso, en las personas que ocurre el dengue con signos de alarma, pues ya se empiezan a presentar sangrado en las encías, sangrado en la nariz, y ya eso puede requerir una hospitalización. Entonces, personas que tienen fiebre, malestar general que los tumba en la cama, no se automediquen. Es importante que mantengan la hidratación y que acudan inmediatamente al médico. ¿Cómo podemos evitar que el dengue se propague? Eso es sumamente importante. De prevención es sumamente importante, porque un mosquito, una mosquita, que es la que pica e infecta, es mujer. Sí. La mosquita hembra es la que transmite el virus y la enfermedad. Una mosquita puede depositar hasta 300 huevecillos en una sola ocasión y puede picar hasta 150 personas. Entonces puede estar, y si la misma mosquita. Muy trabajadora. Sí. Entonces puede estar, dependiendo de qué tanta sangre succiona en cada una de las personas y cuánto requiere para vivir, pero a veces se alimenta de 5 o 6 personas, luego se queda 2 o 3 días tranquila porque ya tiene suficiente sangre y luego vuelve a picar, y así está esparciendo el virus en cada persona que pica. Entonces, ¿cómo podemos evitar? Todos somos responsables de limpiar nuestros patios, nuestros techos, de evitar que se acumule agua en cualquier recipiente. Si tenemos agua acumulada porque pues no tenemos agua en la llave o alguna situación, tenemos que taparla con algún plástico o utilizar una tapa, pero toda el agua debe de estar tapada, porque limpia o sucia en cualquier lugar donde haya agua que esté estancada, la mosquita va a ir a depositar sus huevecillos. Imagínense que de pronto surgen 300 nuevos mosquitos Aedes aegypti que puedan ir a contagiar a más personas. Por eso es muy complicado controlar el dengue, porque hacemos fumigaciones y a veces hay larvas que ya están creciendo. Fumigamos y a los 3 días van y depositan los huevos y otra vez. Sí. Entonces sí hay ciertos agentes que dejamos de depósito para que pueda permanecer
ya sea la sustancia que utilizamos contra las larvas o que mata el mosquito, que pueda quedarse ahí y hacer su efecto, tener su efecto por 2 o 3 meses, pero eventualmente pues las personas limpian y limpian, tratan de limpiar muy bien y que le echan cloro y todo, entonces al final ya desaparece el efecto del insecticida, por eso es un trabajo continuo, tanto de todo el equipo de salud como de las personas. Sí, porque pasan los municipios, tienen ahorita diferentes trabajos de fumigación, ¿no? Sí, ya trabajamos con todos los municipios, les compartimos nuestra estrategia. Estamos haciendo lo propio, tanto la Secretaría de Salud del Estado intensificando desde el mes de abril, lanzamos la estrategia de este año, la intensificamos en mayo y seguimos con campaña permanente. Y bueno, hacemos énfasis donde ya identificamos una persona que tiene dengue, vamos a su domicilio, fumigamos y a todos los alrededores de la casa, en la colonia. Pero lo más importante, lava, tapa, voltea y tira todo lo que contenga agua. Okay. Secretario, yo tengo 2 preguntas en específico. Una, ya hice todo esto de no dejar agua, todas las medidas que nos hacen la recomendación, pero si voy a ir a algún lugar o estoy en un lugar donde veo que hay muchos mosquitos, pues no sé si es dengue o es el mosquito normal que nos pica, ¿no? ¿Sirve en ese sentido ponernos insecticida nosotros? ¿Sí funciona contra ese tipo de insecticida? No, insecticida no, pero el repelente. Te vas a intoxicar. No, repelente, ¿no? El repelente. El repelente sí funciona. Y es recomendable en esta temporada. Y también utilizar ropa o prendas que te cubran la mayor parte del cuerpo. Utilizamos mucho... Eso nos sirve también para no quemarnos del sol. Sí, entonces sí. Blusas igual delgadas con materiales de algodón que puedan facilitar ahí la entrada de aire, pero que nos puedan cubrir las manos, o sea, los brazos, las piernas. Eso se recomienda muchísimo para tratar de proteger la mayor parte de nuestro cuerpo. Y el utilizar insecticida, el tener telas mosquiteras en las casas, porque hay veces que también eso ayuda bastante. Estás al interior y pues ya no permites la entrada del zancudo. Y la otra pregunta es justamente, yo sé que hay personas a las que les pican más los zancudos que a otras. Sí. También esas personas a las que les pican más son más susceptibles a que les pique. Pues en probabilidad sí, porque si te pican 10 zancudos, no sé si se comporta igual que el no, o sea, al final hay personas que dicen siempre me pican los zancudos y otras que no. Bueno, por ahí a veces tiene mucho que ver con el pH de la piel y la afinidad del zancudo, pero pues las recomendaciones siguen siendo las mismas. Siempre decirles a las personas que eviten estar en lugares donde puedan haber muchos mosquitos, que traten de utilizar ropa que los cubra, de usar el repelente para mosquitos. El insecticida lo usamos nosotros en las campañas de fumigación. Sí, el repelente. El repelente, hay algunos que son naturales, que utilizamos incluso en bebés recién nacidos. Y bueno, que donde tengamos agua estancada hagamos todo lo posible para que no se generen más mosquitos, que pues después de las lluvias siempre es un tema importante atender. Muy bien, pues doctora, lamentablemente el tiempo es corto en estos espacios electrónicos, pero déjenos las redes sociales, la página, ¿dónde puede encontrar la gente más información para que tengan acceso a estos programas y acercarse? Si quieren y no han podido acceder al programa, también. Sí, por supuesto. Sí, bueno, nosotros estamos abiertos a toda la comunidad. Para nosotros es muy importante que hagan contacto. Puede ser a través de nuestras redes, en Facebook, Secretaría de Salud de Nuevo León, en Instagram, Salud NL. Y bueno, estamos también con las redes personales, doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla en Facebook y Alma Rosa Marroquín _ en Instagram. Y pues atentos a todas las necesidades de la población. Recuerden que la educación en salud es muy importante, el que conozcamos qué es lo correcto, cuál es el mejor camino, por dónde nos podemos guiar para tener mejores prácticas. Hay veces que las personas piensan que se están alimentando saludablemente y no, pero porque desconocen cuáles son las estrategias básicas de alimentación, de nutrición, inclusive el mismo personal de salud, como
que no ponemos a veces el ejemplo. Entonces es un tema de todos, debe de ser un interés de todas y de todos y una responsabilidad y compromiso también de nosotros como sector salud, pero de la sociedad, de atender a todas estas recomendaciones. Síganos a través de nuestras redes para más información y háganos todas las preguntas que consideren Que le necesarias. manden un inbox ahí para... Inbox, sí. con Sí las los dudas. recibimos y los Muy bien. contestamos. Muy Ya bien. dijo, ¿eh? Muchas Ya dijo. gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias por estar con nosotros Encantada, esta noche. encantada de compartir Gracias. este espacio. Continuamos con más en Nuevo León en la Hora Nacional. Continuamos en Nuevo León en la Hora Nacional y esta noche le damos la bienvenida a Óscar Vaca de la Orquesta Filarmónica Juvenil. Óscar, ¿cómo estás? Muchas Buenas gracias. noches. Gracias por estar Bienvenido. acompañándonos y te invitamos porque queríamos platicar y conocer un poquito más de la labor que realizan en la Filarmónica Juvenil. ¿Pudieras platicarnos? Pues la Filarmónica Juvenil es una orquesta y más que una orquesta es un programa ya ahora de múltiples orquestas, coros y bandas. Nuestro ensamble principal es la Orquesta Filarmónica Claro. Juvenil de Nuevo León, que es un ensamble que se compone por cerca de 80 jóvenes, todos pertenecientes al área metropolitana de Nuevo León, donde en la Filarmónica encontramos todos, porque me incluyo también, un espacio para foguearnos de forma profesional en el ámbito sinfónico, en la música. Encontramos en el ecosistema de la Filarmónica un entorno súper positivo, retador, que ahora sí que promueve no solo la cultura, sino los buenos hábitos, la formación de estos profesionales en la industria. Y pues estamos súper contentos de poder estar con ustedes el día de hoy, tratando de promover la organización. Ujú. Digamos, la cara más visible o la actividad más visible que vemos es la Orquesta Filarmónica cuando tiene alguna presentación, pero por lo que entiendo, entonces es un programa que contempla muchas actividades. Sí, definitivamente, post pandemia nos pusimos las pilas. La organización tiene cerca de 34 años. Hemos estado en un vaivén de actividades, pero post pandemia regresamos a la raíz central de lo que la Filarmónica es, que es darle espacio a los jóvenes, darle el espacio. Entonces, dentro de nuestras actividades desarrollamos los coros. Tenemos el Coro Filarmónico Juvenil de Nuevo León, que hacemos una colaboración con coros de la ciudad, con organizaciones similares que tratamos de caminar por un propósito similar. También estamos con las bandas. Ahora en esta generación hicimos una banda jazz y la nombramos como la Big Band Jazz Juvenil de Nuevo León. Padrísima organización. Y pues con las orquestas, ahorita tenemos 3 orquestas. Okay. La principal es la juvenil, pero debajo de la principal, que es la juvenil, está la Orquesta Filarmónica Nuevo Reino de León y la Orquesta Filarmónica Heroica. ¿Y también están integradas por jóvenes? Todos están conformados por jóvenes entre 12 años hasta los 34, me sumo. Ahí ya dejan de ser jóvenes. Okay. Todavía. Sí, ok. Y regularmente, ¿qué actividades tienen? O sea, hacen presentaciones, además de sus respectivos ensayos, me imagino. Pues yo creo que la actividad principal es la del ensayo, porque tenemos un chorro de ensayos todos los sábados. Cada ensamble tiene su ensayo, naturalmente. La Filarmónica se congrega cada sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y trabajamos incansablemente tratando de montar las principales obras sinfónicas del repertorio orquestal de nuestro mundo, ¿verdad? Que es el mundo de la música. Pero más allá de los ensayos, lo que buscamos es que estos ensayos se conviertan en espacios de aprendizaje para los chavos. Y naturalmente, pues los conciertos son ahora sí que nuestra celebración después de tanto trabajo. Así que sí, los conciertos son bastante importantes, pero no tan importante como el trabajo. El trabajo previo, sí. Exacto. Hay historias que nos pudieras compartir, Óscar, porque sabemos que la música obviamente es un trabajo, es un pasatiempo, es un hobby, pero también sabemos que es una herramienta, sobre todo para los jóvenes, para a lo mejor salir de situaciones complicadas o desprenderse, pensar en otras cosas, ¿no?
Híjole, pues es que el nuestro quehacer es muy dado a ser percibido como una herramienta de rescate social, Claro. de transformación generacional. Organizaciones similares a las nuestras se capacitan, vienen con nosotros, vienen con su servidor y, oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿No? ¿En qué consiste tanta labor, tanta evidenciación de la labor que estamos haciendo gracias a las redes sociales? Y la realidad es que el principal aprendizaje actual que hemos tenido todos es que la organización como tal se convierte en algo necesario y súper indispensable para nuestra sociedad. La misión y la naturaleza de lo que estamos haciendo, que es la música, siempre prevalece. Independientemente de qué es lo que pase, si pasan tormentas, o los conciertos se hacen. El show debe continuar. Ujú, claro. Oye, ¿y cuántos años tiene ya la organización funcionando? ¿Y cómo se ha mantenido tantos años? Se fundó en el 89 con la Ajá. ayuda del entonces gobernador Sócrates Rizo, Ok. donde a través del DIF de Monterrey se formó pues un programa de música en el DIF de Monterrey. Este programa fue evolucionando y se fue convirtiendo en diferentes cosas de acuerdo a los intereses políticos de quienes estaban en turno. Bueno, ya estaba consolidada como asociación civil, Ok. pero hemos sido donatario autorizado, hemos sido ABP, donde lo que hemos buscado es a través de las herramientas del gobierno, Ujú. financiar y a través de las herramientas de la iniciativa privada. En esta labor, en estos 34 años, a mí me tocó ser beneficiario. Yo soy exalumno de la Filarmónica. A mí me tocó ser, ahora sí que, cómplice de esta labor gracias a su fundador, que fue el maestro David García Moreno, que gracias a él estamos al menos unidos en Sí. una misma intención. Y ahora eres el director de la Filarmónica Juvenil. ¿Cómo llegaste tú? Cuéntanos tu historia. Ya no sé Ya no si te es buena acuerdas. suerte o por mala suerte. La realidad es que en una transición de retiro del maestro David, pues estábamos, y digo estábamos No, pero porque ¿cómo llegaste desde el principio? O sea, ¿eras un Desde... niño o cómo qué? sí, yo inicié bueno, mi formación musical comienza en Estados Unidos, Ah, pero ok. cuando regresamos a Monterrey, pues estábamos buscando un espacio para seguir aprendiendo, seguir Mm. desarrollándome de forma... O sea, ya practicabas la música desde antes. Sí, y mis papás me metieron a tocar violín Ok. Ok. desde que estaba en la primaria. Entonces, pues buscando, aquí en Monterrey pues, no hay tantos espacios. Y en esa época, ese espacio era el más accesible, el que contaba con las características de un programa internacional, es decir, que tocaban música de orquesta. Mm. Y pues para los jóvenes, pues no era tan común que pues, no en cualquier lado encuentres un club, ¿no? Pero lo que buscábamos era una escuela donde pudiéramos aprender, tener acceso a estos maestros que son miembros de la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos hicimos cómplices, cuando digo cómplices porque se convirtieron ahora me heredaron esta responsabilidad de promover, de difundir, de hacerme responsable de que, bueno, ahora te toca regresar tanto de lo que Claro. recibiste. Y así fue como llegué realmente como un miembro, como un alumno en el que hacer el día a día, desde los temas de producción de conciertos, ayudando a que las cosas sucedieran, pues me quedé como responsable. Y ahora tienes Sí, esa encomienda de que la Filarmónica siga, sí. ¿verdad? Y muy contento porque estoy muy orgulloso de la evolución que hemos tenido en estos años. ¿Cómo has visto esta evolución, no? Digo, tienes varios años ya conociéndola muchos, me imagino. ¿Cómo ha evolucionado estas generaciones? Y porque sabemos que ha cambiado mucho cómo los jóvenes, los jóvenes y los niños también interactúan en su vida social, ¿no? O sea, Sí. creo que a nuestra edad, cuando teníamos 12, 13 años, no estaban las redes sociales como están el día de hoy, no estaba el internet, a lo mejor era más sencillo tener este tipo de entretenimiento o de actividades extemporáneas y no sé si hoy es igual o no, siguen recibiendo la misma cantidad de estudiantes, de interesados. ¿Qué tanto ha cambiado en ese sentido? Pues hoy en día hacemos 2 convocatorias
para que quienes sean, tengan el interés de formar parte de la organización puedan participar para tener un lugar. Pero yo creo que el mayor reto ha sido el perfil de los jóvenes, el perfil de las generaciones, el perfil de los papás. Antes era casi que una responsabilidad de los papás del poder darles a los hijos una herramienta de enriquecimiento personal, ¿no? Aparte del espiritual, aparte de todo. Los papás estaban muy, muy involucrados y ahora el reto es pues tratar de hacer conciencia, pero ha sido muy complicado, ¿no? Diferentes, como les decía, diferentes gobiernos en turno tienen diferentes prioridades y diferentes importancias en sus agendas culturales. Sin embargo, siempre prevalecemos por la naturaleza tan noble que se hace con la música, porque principalmente lo que estamos haciendo es música. Sí, preservar esa... Y la música siempre le va a gustar a todo el mundo. Ese legado. Sí, exactamente. Además, las orquestas, digo, No, y es... la que tú encabezas, pues son muy, ay, ¿cómo decirlo? Pues polifacéticas, o sea, Sí. siempre nos sorprenden con los programas que preparan y eso también las hace permanecer en el tiempo. Oscar, pues muchas gracias por habernos acompañado, por compartirnos un poco más de Sí. la gran labor que realizan en la ¿Dónde Orquesta pueden, si Filarmónica no los Juvenil. conocen, redes sociales donde los puedan conocer un poquito más? Estamos en X, Instagram y Facebook. Ahí pueden encontrarnos como Phil-Nuevo León MX. Phil-Nuevo León León MX. Ahí Muy está, bien. para que los sigan. Muy bien, ahí se enteran de cuándo se van a presentar. O cómo acercarse a ellos también si tienen También. interés. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Nosotros continuamos con más en Nuevo León en la Hora Nacional. Homero Ontiveros nos guiará por la historia del rock por el Día Internacional del Rock que se celebra este 13 de julio. Continuamos en Nuevo León en la Hora Nacional y en esta noche nos da mucho gusto recibir a Homero Ontiveros, uno de los representantes más reconocidos del rock aquí en Nuevo León. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Homero Ontiveros, tecladista, productor, compositor de Inspector y pues han dado haciendo muchas cosas en estos 30 años ya dedicados a la música. Así es, que bueno que nos acompañas y estás con nosotros porque queremos platicar del Día Internacional del Rock. Así es, el Día Internacional del Rock. Es interesante que haya un día especial para un género que durante muchos años en sus inicios, pues obviamente se le vio de manera negativa y hasta despectiva, pero bien dicen que el tiempo pone cada cosa en su lugar y ahora pues es un género musical, no solamente un género musical, es un elemento cultural incluso de la sociedad. Podría decir occidental, pero incluso en la oriental también, ya tienen un montón de historia de rock, ¿no? Entonces creo que es uno de los elementos culturales en el mundo, al menos en el que nos toca habitar hasta el Por día de si hoy. alguien que nos está escuchando, Homero, no tiene a lo mejor el contexto a lo que te refieres en ese sentido, ¿pudiéramos platicar un poquito de la historia del rock en México? Uy, bueno, la historia del rock en México viene precedida obviamente de lo que pasaba en Estados Unidos, la cercanía que tenemos con el país del norte. Hay influencias, entonces, hay influencias directas por esa cercanía que te comento. Entonces, en un principio, las bandas mexicanas trataban de emular lo que hacían las bandas norteamericanas o incluso las bandas inglesas también. Por eso es que las primeras bandas en México cantaban en inglés. Todavía en Avándaro, que es uno de los elementos que se tienen como un antes y un después, porque es uno de los festivales más importantes o con más gente y disruptivos que hubo en su momento. Imagínate que en la década de finales de los 60, principios de los 70, hagan un festival en el cual se habla ya de una revolución ideológica en un país tan conservador como lo era en ese momento México, ¿no? Entonces definitivamente fue disruptivo. A partir de ahí, bueno, viene una situación en la cual el rock es perseguido políticamente hablando e ideológicamente también es perseguido en México. Por eso es que llega un momento en el cual el rock empieza a carecer de tener presencia y no es extraño que a partir de ahí surjan muchos grupos tropicales en los cuales se sabe que los elementos o los músicos de esos grupos eran músicos que les gustaba el rock. Okay. Pero como el rock era perseguido, decían, bueno, pues vamos a hacer un grupo de música tropical, ¿no? Aquí para disfrazarle tantito. Pues al final de cuentas lo que importaba era la música y muchos de ellos dijeron, pues yo quiero seguir tocando, pero no quiero que me golpeen, ¿no? Claro. Ni quiero que me vayan a castigar, entonces hago otras cosas. Extrañamente, fíjate, algo que es bien interesante es, a mí me llama mucho la atención pensando en esa época, cómo es que el rock era tan perseguido, sin embargo,
el Three Soul in My Mind y Alex Lora como líder de esta agrupación, podía seguir sacando sus grabaciones. Y además unas grabaciones que hacían críticas directas contra un sistema que en ese momento pues parecía ser como bastante rudo, ¿no? Es algo que a lo mejor en algún momento estaría interesante preguntarle al mismo Alex Lora, todo un ícono del rock nacional. Pero a partir de ahí es que es perseguido y no es sino hasta la década de los 80s. Digo, estoy resumiendo como a grandes rasgos, ¿no? Ya en la década de los 80s, cuando aparece toda esta ola del rock en tu idioma, que es como que vuelve a tener un poquito de presencia el rock cantado en español, ¿no? Y luego venimos a aterrizarlo, a Monterrey, porque después tuvimos, después de los 80s, la avanzada regia. Sí, sin embargo hay toda una historia desde los 70s también, Simón Más Cuatro, ¿no? Uno de los grandes músicos regiomontanos. Hay mucha historia, solamente que no es tan popular ni tan conocida como lo fue ya lo que después se le llamó la avanzada regia. Pero para que eso sucediera tenía que existir una serie de grupos que venían haciendo cosas mucho antes, ¿no? Pintura Blanca, el mismo Simón Más Cuatro, Virgilio Canales de Liberación, que antes tenía su propio grupo también, que era Banda Macho, que venían haciendo cosas de rock and soul, todo eso. En los mismos 80s nacen también una serie de grupos, Crazy Lazy, estaba Dunas también, Niña Violeta, todos estos grupos que fueron como abriendo el paso hasta que se convirtió ya en una escena popular, digamos. Incluso antes de que fuera popular esta escena, es decir, de que saliera un Control Machete, un Plastilina Mosh, un Gran Silencio, que fueron los primeros que firman contratos con una transnacional, ya existía toda una movida de grupos locales, lo cual lo más interesante es que la gente pagaba un boleto para entrar a ver grupos que no tenían ningún disco grabado, que no sonaban en la radio, que no... Pero la gente cantaba las canciones, ¿por qué? Pues porque le gustaba lo que estaba ocurriendo. Es decir, había algo que ocurría en la Ciudad de México, había algo que ocurría en la Ciudad de Guadalajara, y entonces ocurrió algo acá en Nuevo León, ¿no? En Monterrey. Y la gente fue como decir, claro, estos son mis grupos, esta es mi ciudad, con esto me identifico, eso los voy a apoyar. Yeah. Y a partir de ahí nacen lugares que dan espacio a grupos con música original, nacen espacios no nada más físicos, sino a través de los medios de comunicación también empiezan a salir programas de radio, programas de televisión, espacios en la prensa escrita también, y todo eso ayuda a que se genere toda una escena que fue lo que se conoció como avanzada regia. Y qué bueno que existió, porque la verdad está ahí esa música, ¿no? Queda ya para la posteridad y la seguimos parte de la cultura. Sí, totalmente. Sí. Qué bueno que existió y que siga existiendo la avanzada regia. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué el rock es perseguido? O sea, ¿por qué tiene estas características? Porque una de sus características es que el rock es perseguido y que a veces es visto así como mal. Sí, bueno, ahora ya no. Porque ya hay cosas más perseguidas, como el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Ahorita ya el reggaetón ya le quitó ese lugar. Sí, o tal vez podría decir que a estas alturas ya se lo quitaron los corridos tumbados, ¿no? La música bélica, como le llaman, ¿no? Pero nunca llegó a ser así el rock. O sea, no tenía esas. No, bueno, es que letras. Mira, dependiendo del contexto histórico en el cual se desarrolló, es decir, si en la década de los 50, cuando empiezan los inicios con el rhythm and blues, si había canciones que invitaban a mover el cuerpo, cosas por el estilo, pues obviamente para esa época era algo muy provocador. Escandalizaban en esa época. Claro. Después viene la década de los 70, incluso donde se empieza a relacionar al rock ya directamente con drogas, con otro tipo de creencias contrarreligiosas, por decirlo de alguna forma, por desenfrenos, por excesos, pero pues eso ya existía en muchos lados, no solamente que el rock era el elemento como decir, sí, claro, aquí lo podemos acomodar, ¿no? En algún momento sí, porque fue un género musical o parte de una cultura que iba contra el sistema, ¿no? Y entonces en ese momento lo que menos pretendía el sistema, supongo, era que las juventudes pudieran tener otro tipo de conciencia. Porque no solamente ocurrió en Estados Unidos o en México, ocurrió en todo el mundo. Hay que recordar la primavera francesa, ¿no? Por ejemplo, el 68 francés, lo que ocurrió en Francia, lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en Estados Unidos, en el Reino Unido. O sea, fue una época en la que en todo el mundo las juventudes pues quisieron tomar
el lugar que les correspondía y tomar cierta fuerza. ¿Con qué se acompañaron? Se acompañaron con la música de protesta, que muchas veces era el folk y era la trova acá en Latinoamérica, pero también mucho con el rock, ¿no? ¿Por qué? Porque el rock era disruptivo. Pero llega un momento en el que el rock se convierte ya en una industria, es decir, cuando el rock comienza a llenar estadios, entonces ya no puede ser tan disruptivo, ya se convierte en parte de un sistema cultural, un sistema social, pero también un sistema económico y de entretenimiento, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a cambiar. Ya no le puedes cantar contra el sistema. No, incluso sí lo puedes hacer dentro del sistema, pero ya eres un personaje, es decir, hay que entender que en el entretenimiento, en la industria del entretenimiento, todos los actores son precisamente eso, personajes, son actores, ¿no? Y hay personajes que van a decir, bueno, mi personaje es el del revolucionario, ¿no? Mi personaje es el de voy a ir contra el sistema, ¿no? Y hasta la fecha los puedes encontrar, ¿no? ¿Qué tanta vigencia pueden tener esas insignias? Bueno, pues eso ya cada quien se lo preguntará, ¿no? Pero creo que es cuestión de personajes, de cuál es el lugar que te toca abordar, porque ya no es perseguido ahora, pues porque ahora el rock, vale decirlo, ya es inofensivo. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y está bien, no es que tenga que ser ofensivo, no es que tenga que ir, también te cansas de ir todo el tiempo en contracorriente, ¿no? Creo que el rock hizo lo que tenía que hacer para quedarse no solamente como un género musical, sino como un elemento cultural. Entonces, cuando digo que es inofensivo, no lo digo de manera crítica, sino que lo digo que pasó a formar parte de otro ecosistema cultural, ¿no? Pero en ese sentido, Homero, decías ahorita, bueno, a lo mejor el papel que tienen otros géneros de ser como... disruptivos o no disruptivos, polémicos. Sino polémicos o que no son aceptados o perseguidos. Incluso mencionabas el reggaetón, mencionabas los corridos tumbados. ¿Esos son los géneros que hoy serían contestatarios y revolucionarios en ese sentido o hay o no hay en este momento? No, contestatarios y revolucionarios definitivamente no. Disruptivos podrían ser porque disruptivo es algo que llega y sacude, en tema de innovación, ¿no? del ritmo. Claro, no, creo que hay... No, definitivamente no. O sea, bueno, claro, estoy hablando en opinión personal, ¿no? Y en mi opinión no es ni revolucionario ni es disruptivo. Creo que ahorita más bien sería mucho más revolucionario hacer una propuesta contraria a todo eso, ¿no? Es decir, no sé cómo manejar, pero es que no me gustan esas palabras, pero bueno, a los términos bélicos, a esta fantasía de estar mostrando la realidad, que no es la realidad de todos, ¿no? Sino proponer algo mucho más musical, con mucho más contenido. Eso sería disruptivo en este momento, ¿no? Porque ¿qué es lo que manda ahora? Eso, al grado de que incluso se exotiza y llega a dar en los espacios más importantes, incluso en Estados Unidos, ¿no? O sea, en los programas de televisión más importantes llegan y están ahí. La televisión latinoamericana en Estados Unidos está creando y creando contenidos al respecto, ¿no? Entonces creo, en mi opinión, que lo más disruptivo sería regresar a lo que alguna vez fue el rock y músicas aledañas, que es no pensar tanto en la comercialización, sino justamente en ser algo auténtico y hacer algo genuino, ¿no? Me parece que eso podría ser más disruptivo ahora. Puede ser muy claro, ¿no? Yo lo veo como muy claro. Lo que decías ahorita, que el rock en su momento fue contestatario contra el sistema, contestatario contra las decisiones políticas o decisiones partidistas. Y incluso hasta generaba una conciencia, ¿no? O sea, o había un movimiento de conciencia ahí en el rock. Y estos nuevos ritmos, pues no tienen nada de esto que acabo de mencionar. O sea, yo no creo veo que generen mucha filosofía detrás. No, más bien algunos cambio a la persona. Te generan un momento de diversión. Yo creo que, y podría hablar por una generación que somos los nacidos en los 70s, muchos de nosotros llegamos a la literatura, llegamos a la filosofía, llegamos al arte a través del rock, ¿no? A través incluso de los personajes del rock, de las letras del rock que sabíamos que estaban influenciadas por ciertos poetas, por todo eso. Entonces, no quiero decir en mi generación hacíamos eso porque entonces quiere decir que ya estoy más viejo de lo que creo y de lo que me siento. No. Pero definitivamente el rock nos llevó a tratar de descubrir
muchas otras cosas dentro del ámbito artístico, y de alguna forma a muchos de nosotros el rock también nos hizo tener mucha más apertura musical y cultural. Bueno, para no quedarnos con un tono medio triste y nostálgico en la celebración del Día del Rock, Homero, recomendaciones de grupos de música que están actualmente. Además de Inspector, ¿verdad? Además Recomiéndanos. Además de... Que yo sí les recomiendo Inspector. Además de Inspector, no, bueno, sí, obviamente lo que menos queremos es quedarnos con una idea. Sí. No, el rock, al sigue decir vivo, que, al decir, no, claro, el rock sigue llenando esto, sigue haciendo festivales tan importantes como los que se hacen en el país, en Ciudad de México, aquí en el... de aquí, los del Pal Norte cierran con rock. Claro, son festivales que su esencia está creada en el rock y es lo que sigue atrayendo a mucha música, aunque haya quienes digan, no, es que ya meten a muchos artistas de pop y regionales, sí, porque hay una diversidad, pero la esencia sigue siendo a partir de las bandas de rock. Sí, ¿no? Café Tacuba cerró el Pal Norte el año pasado, o sea, siguen estando esos grupos y como los principales. Exactamente, entonces hay mucho rock para escuchar. Yo les diría más bien que traten de escuchar propuestas que a veces uno ni siquiera tiene idea que existen, como por ejemplo el Anatolian Rock, que es el rock turco, que es un rock influenciado por la psicodelia de Estados Unidos, pero con la tradición de la música turca. Ahorita hay una movida de rock psicodélico japonés muy, muy fuerte también. ¿Cómo se llama este grupo? Kikagaku Moyo, si no me equivoco. Es decir, en muchas partes del mundo están haciendo rock muy interesante, que está más allá de lo que encontramos bajo los reflectores, ¿no? Entonces, yo les recomendaría eso. Busquen, así lo pueden googlear, Anatolian Rock, y les van a salir una serie de artistas importantes, o le pueden poner rock actual japonés, rock psicodélico japonés. Seguramente les van a salir también, hay opciones, y en cada lugar del mundo se sigue haciendo rock. Por eso es que el rock sigue estando vivo, a pesar de que digan que ya no. Bueno, esta es la recomendación, se quedan con tarea. Muy bien. Y que viva el rock and roll. Muchas gracias, Homero, por estar con nosotros esta noche en Nuevo León, en la Hora Nacional. Continuamos con más. Vamos ahora con nuestra propuesta de eventos artísticos y culturales para los próximos días. Los queremos invitar al Club Circo Terraza. Es un espacio autogestivo para practicar las disciplinas del arte circense, para fortalecer las habilidades, el desarrollo técnico, creativo y profesional a través de un entrenamiento en un lugar seguro. Estará disponible durante julio, de lunes a viernes, de las 10 a la 1 de la tarde y de las 6 de la tarde a las 9. Sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde, sin costo. Está localizado en la terraza de la Escuela Adolfo Prieto. Y no se pierdan lo que En Escena con Arte tiene para ustedes en esta temporada de teatro 2024. Cazando estrellas en bicicleta, dramaturgia y dirección de Aura Danao, con una producción de Anané del Villar, disponible hasta el 28 de julio, sábados a las 4 de la tarde y domingos a la 1 de la tarde en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad. También estará el 32 Mitote Folclórico, la muestra nacional de danza folclórica en homenaje a Jaime Guerrero. Se presentará en el escenario al aire libre del Teatro de la Ciudad del 20 al 21 de julio a las 19 horas. Y para finalizar, no se pierdan lo que En Escena con Arte presenta, temporada de música 2024, de julio a febrero del próximo año. Sábado 20 de julio a las 7:30 de la tarde, La Voz de la Guitarra con Eddie Ramírez Garza, y el domingo 21 a las 5 de la tarde, Un Parisino en América, dueto Manatís, en el Teatro del Centro de las Artes Interior del Parque Fundidora. Así concluimos Nuevo León en la Hora Nacional. Les recordamos que esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Yo soy Daniela García y los invito a acompañarnos la próxima semana a través de radio, televisión y redes sociales. Y yo soy Roberto Uriel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Nuevo León, en la Hora Nacional.